Amados hermanos, muy buenas noches. La lectura de hoy en Mateo 27:62. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y luego digan al pueblo: resucitó entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id y aseguradlo, como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Jesús había sido asesinado luego de una vil tortura. La raza humana había descargado sobre el único ser perfecto lo peor de su calaña, y colgaron a Jesús en una cruz sobre el monte de la calavera. Aunque el suplicio del Cristo fue atroz, su tiempo en la cruz fue bastante corto en comparación a la gran parte de los otros que eran crucificados. Tan pronta fue su muerte que cuando el soldado romano se acercó con un mazo para romper sus piernas, para acelerar de esta manera su muerte, ya lo encontró sin aliento. De este modo se cumplió la profecía: ninguno de sus huesos fue quebrado. Salmo 34:20 y Éxodo 12:46. José de Arimatea, un creyente muy adinerado que vivía en Jerusalén, pidió el cuerpo de Jesús para sepultarlo en su mausoleo familiar. Y entonces el cuerpo de Jesús fue sepultado en una tumba nueva, ornamentada, tallada en la piedra frente a un bello jardín muy cerca del monte Calvario. Una zona exquisita reservada para gente de alta sociedad. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías: con los impíos se dispuso su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Pero aún había más profecías que debían cumplirse. De acuerdo al mismo Isaías 53, aquel que entregaría su vida en expiación por el pecado vería linaje, viviría por largos días y la voluntad del Eterno sería en su mano prosperada. Pero ¿cómo podría haber linaje, vivir por largos días y disfrutar del prosperar de su obra salvadora si había puesto su vida en expiación por el pecado? Solo hay una forma: aquel que había muerto tendría que resucitar. Cuando los fariseos preguntaron a Jesús: ¿qué señal nos muestras para que creamos que eres el Mesías?, Jesús les respondió: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Esto es Mateo 12:39. Pero, ¿qué sucedió luego de aquellos 3 días y 3 noches? El profeta fue vomitado del abismo de los mares para predicar en Nínive. De la misma forma, el sepulcro no podría retener al Mesías. En otras palabras, las puertas del Hades no prevalecerían contra el primogénito de los muertos, pues resucitaría el tercer día para terror de Satanás y sus esbirros, pero también para inenarrable beneplácito de todos aquellos que en él su fe rendirían. Aquella afirmación sobre la señal de Jonás, esto es, su muerte y resurrección, no fue olvidada por los fariseos. Es por esto que inmediatamente supieron que había sido sepultado en el sepulcro de uno de los hombres más notables en Jerusalén, temieron que este mismo hombre manipulara hombres e influencia para sacar y esconder el cuerpo de Jesús y luego fingir que había resucitado. Leamos, versículo 62. Al día siguiente, que es después de la preparación, esto es, después de las 6 de la tarde, recordemos que los hebreos cuentan los días de atardecer a atardecer. Por lo tanto, si Cristo entregó el aliento como a las 3 de la tarde, lo que está sucediendo ahora sucedió poco más de 3 horas después. Continuamos. Se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. ¿Se acuerdan de la señal de Jonás? Pues los fariseos se acordaban muy bien. Versículo 64. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos. Los fariseos tenían a los cristianos por ignorantes, criminales inescrupulosos, dispuestos a cualquier aberración por causa de mantener su influencia en el pueblo, incluso dispuestos a la oprobiosa exhumación de un cadáver, y así se lo manifestaron al procurador romano. Y será el postrer error peor que el primero, le dijeron. ¿Cuál sería el primer error del que hablaban?
pues haberse dejado llevar por el odio y la ira, y haber hecho asesinar a Jesús esa misma noche, que no solo era la noche de la Pascua, sino que encima coincidió, según ellos, con un extraño fenómeno que ocultó el sol y con un terremoto que desgarró el velo del templo, abriendo también muchos sepulcros. ¡Ay, qué error tan terrible habrían cometido! Los fariseos estaban arrepentidos de no haber esperado aunque sea un día más, pero ya era tarde, y ahora querían evitar un segundo error que podía ser aún peor que el primero. Versículo 65. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Después de las cosas extraordinarias que sucedieron justo en el momento de la crucifixión, el oscurecimiento del cielo y el gran terremoto, Pilato no estaba dispuesto a permitir que una posible extraña jugada por parte de los cristianos derive en un levantamiento multitudinario contra Roma, bajo quien Jesús había sido crucificado. Entonces decidió que mejor era tomar precauciones, así que puso una guardia romana a disposición de los fariseos. Entonces fueron los mismos fariseos quienes llevaron a la guardia romana y los apostaron en el lugar, vigilando los alrededores, de modo que nadie se atreva a robar el cadáver. Y con esto se dieron por satisfechos. Y es que, ¿qué podrían hacer un puñado de pescadores contra una poderosa escuadra romana? Versículo 66. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Pero lo que ellos no sabían era que esta acción solo serviría para glorificar aún más la resurrección de Cristo, que en 3 días, tal cual fue profetizada, sucedería. Pues estos mismos aparentemente invencibles soldados romanos caerían al suelo aterrorizados al ser los primeros testigos de la resurrección de Cristo y del ángel que le abrió la puerta del sepulcro. Tan duro fue este golpe contra el fariseísmo en el mismísimo punto de la resurrección, que no muchos años después muchos fariseos terminaron convirtiéndose al cristianismo, como lo veremos en las cartas de Pablo. Amados, las cosas que Cristo promete, el Cristo las cumple, y no hay ninguna de sus promesas o de sus pactos que no haya de ser copiosa e inexorablemente satisfecha. ¿Te ha hecho el Cristo alguna promesa? ¿La puedes encontrar en su palabra? Pues espera en Él, y Él hará. Y mientras tanto, ¿hay alguna promesa que tú debas cumplirle a Él? ¿Alguna comisión que Él te haya encomendado? Hónralo cumpliéndola, pues Él merece todo nuestro esfuerzo, obediencia y lealtad. Comparte su palabra. Si gustas de los mensajes de la palabra de Dios, es hora que nos ayudes a compartirlos para poder llegar a más hogares. Y no te olvides que todos los días estamos haciendo devocionales, un tiempo especial para pasar con Dios. Suscríbete, comenta y comparte todos los días.